¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Camacho Galaviz, mi matrícula es 1797611, curso la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y este video corresponde al Laboratorio de Electrónica Digital 2, en el cual presento la práctica número 1, que lleva por nombre Medición de los parámetros eléctricos. Aquí tenemos la práctica número 1. El material necesario es un generador de señales, un osciloscopio, un multímetro, un integrado SN7404, un SN7414 y una compuerta 4049. El objetivo de la práctica es conocer las características eléctricas y tiempos de propagación de las familias lógicas TTL y CMOS. Y empezamos con el procedimiento. El primer paso es la medición de la corriente de entrada de una compuerta NOT TTL SN7404 y una compuerta NOT CMOS 4049. Nos dice conectar el circuito como se muestra aquí en la figura y medir la corriente anotando el dato de la corriente en la tabla que se encuentra debajo de la figura. Esto es tanto para los TTL, las compuertas TTL y para las CMOS. Aquí tenemos ya nuestro circuito simulado y tenemos las compuertas 7404, perdón, y 4049, las TTL, y las CMOS. Como son compuertas NOT, al tener el interruptor cerrado, pues nuestro medidor de corriente no va a marcar nada porque son compuertas NOT. Al correr la simulación y abrir el circuito en ambas compuertas, vemos que tenemos una marcación de corriente de 5 picoamperes, lo que tendríamos que poner aquí en nuestra tabla. Vámonos con la segunda parte. Bien, la segunda parte nos dice la medición de la potencia consumida por un circuito integrado TTL SN7404 y un circuito integrado CMOS 4049, conectando el circuito como se muestra en la figura 3 que está aquí abajo, obteniendo la potencia consumida para cada integrado, escribiéndolo aquí en la tabla. Pues aquí ya tenemos, vámonos a la simulación. Aquí ya tenemos nuestros integrados, tanto para TTL como para CMOS. Corremos la simulación y tenemos nuestra fuente de 5 volts para ambos integrados y tenemos nuestro medidor de amperaje, en donde tenemos que la corriente es de 5 picoamperes para ambos casos. Lo que tendría que ir aquí en la tabla y después multiplicarlo por el voltaje de la fuente para obtener la potencia consumida. Posteriormente pasamos a la parte 3, que nos dice obtención del tiempo de propagación para un circuito integrado TTL 7404 y un CMOS 4049, conectando el circuito como se muestra en la figura 4, a la entrada de una compuerta NOT, un generador de señales, y aplicarle una señal cuadrada TTL de 0 a 5 volts. Además, esta misma señal debemos de visualizarla en el canal A del osciloscopio y visualizar la señal de la salida en el canal B del osciloscopio. Aumentamos la frecuencia del generador de la señal hasta que la señal de salida, la compuerta, se visualice un tiempo de retraso con respecto a la entrada. Este tiempo de retraso es el tiempo que tarda en responder la señal de salida de la compuerta a un cambio en la entrada de estado, llamado tiempo de propagación. Aquí tenemos nuestra figura de cómo conectar nuestro circuito. Aquí tenemos nuestra compuerta TTL y también tenemos que conectar una CMOS. Y aquí tenemos una gráfica de referencia en cómo vamos a tener la respuesta de nuestra señal. Nos vamos a la simulación. Ya tenemos las conexiones de nuestro integrado TTL y CMOS. Tenemos nuestro generador de señales y nuestro osciloscopio conectado para ambos casos. Le damos correr. Tenemos una señal de un voltaje de la fuente de 5 volts. Y vamos a ver cuál es la señal que arroja nuestro osciloscopio. Aquí tenemos una frecuencia de 1 Hz. La práctica nos dice que aumentemos la frecuencia hasta que tengamos una respuesta en la gráfica. Hacemos lo que nos indica. Y ahí podemos ver
la respuesta de nuestra señal. Es similar a lo que tenemos aquí. Bien, ahora pasemos a la segunda parte. Para el caso del CMOS es similar. Aquí tenemos nuestra respuesta de la gráfica. Aquí tenemos nuestra salida en color en el cable verde, que es la de arriba. Como se trata de compuertas NOT, nos está bloqueando la señal negativa de nuestra señal. Por último tenemos la parte 4, que es comprobar prácticamente la función de Smith-Trigger, función específica de la lógica digital y que sirve principalmente para eliminar ruido electromagnético o variaciones de voltaje de la señal de entrada a la compuerta. El procedimiento nos dice que utilicemos una compuerta NOT 7414 aplicando a una señal triangular a la entrada, verificando que la señal varíe entre 0 y 5 volts, como se muestra aquí en la figura. Si no se respeta esto anterior mencionado, el circuito integrado se dañará irreversiblemente. Entonces tenemos que conectar nuestro circuito de la siguiente manera y vamos a obtener una gráfica parecida a esta. Ok, aquí ya estamos en la simulación. Tenemos nuestra compuerta como nos la pide nuestra práctica, la 7414N. Tenemos nuestro generador de señales. Está conectada a una resistencia y vamos a observar lo que sucede. Tenemos una señal triangular, como nos lo pide la práctica, una señal triangular de 0 a 5 volts, y vamos a ver nuestra respuesta en el osciloscopio. Aquí ajustamos las escalas y aquí podemos ver cómo está nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida. La entrada es la triangular, la roja, y nuestra señal de salida es la azul. Es muy parecido o es prácticamente nuestra señal de aquí de la figura. Ahora la práctica nos dice realizar el mismo procedimiento pero con la compuerta TTL SN7404 y visualizar la misma señal. Vamos a la práctica. Aquí cerramos esto. Aquí tenemos ya nuestra compuerta 7404, nuestro generador de señales, una amplitud de 5 volts igual también, 5 volts, con una amplitud de 5 y vemos lo que pasa en nuestro osciloscopio. Aquí hay que ajustar la escala. Y aquí tenemos nuestra señal de salida. Nuestra señal roja es nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida es la azul. Con esto finalizamos la práctica número 1. Muchas gracias.